¿Cómo están? Yo soy la doctora Silvana Lentati. Como no tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, les dejo una foto mía y les cuento que me gusta mucho la Patagonia Argentina. Y esa es una foto de cuando fui a conocer el faro del fin del mundo que está en Ushuaia. Hoy el objetivo de la clase es reconocer la estructura histológica de la glándula mamaria y en base a esta estructura histológica después poder correlacionarla con la función de la misma. Con respecto a las características generales de las glándulas mamarias, tenemos que recordar que las glándulas mamarias son órganos característicos de los mamíferos y que son órganos estructuralmente dinámicos. ¿Por qué decimos que son dinámicos? Es porque ellos van a ir cambiando su estructura de acuerdo a la edad de la mujer y también relacionada con el estado hormonal de la mujer. Si nos vamos a la histología, tenemos que saber que las glándulas mamarias son glándulas de tipo sudoríparas modificadas, que ustedes recordarán desde los primeros prácticos, ¿no? Es una glándula sudorípara modificada y el adenómero de esta glándula va a ser de tipo túbulo alveolar. Esas son las características generales que tenemos que recordar antes de empezar a hablar histológica y embriológicamente de la misma. Con respecto al desarrollo embriológico de la glándula mamaria, tenemos que recordar que la misma se da en ambos sexos y comienza en la etapa intrauterina. En un embrión de 4 semanas vamos a poder encontrar un engrosamiento epidérmico que va desde la región axilar a la región inguinal, que se llama líneas lácteas o crestas lácteas. Este engrosamiento epidérmico en el humano va a persistir como un remanente solo a nivel torácico, donde se va a desarrollar posteriormente la glándula mamaria. En otras especies de mamíferos, a lo largo de la línea láctea o línea mamaria, aparecen otras glándulas mamarias. En cambio, en el humano, solamente a nivel torácico superior. Pero eso no quita de que puedan, a lo largo de esta línea, encontrar la presencia de alteraciones pigmentarias, pezones o mamas supernumerarias en el humano. Dijimos que esto comenzaba como un engrosamiento de la epidermis. Desde este engrosamiento epidérmico va a aparecer el botón primario o primordio de la glándula mamaria, que corresponde a células epidérmicas que se van introduciendo a modo de brote hacia la dermis subyacente. Este brote primario va a sufrir luego ramificaciones o brotes secundarios y posteriormente van a empezar a sufrir estos brotes van a empezar a sufrir una canalización central para dar origen a los conductos mamarios, como vemos en la última fotografía. A las 16 semanas ya empiezan los conductos mamarios a introducirse en el mesénquima o la dermis subyacente, y esta canalización central va a ocurrir al final de la gestación, conformando los conductos galactóforos, los conductillos y los alvéolos de la glándula mamaria. Con respecto a las etapas del desarrollo, recién estuvimos hablando de la primera etapa o etapa intrauterina, que, como dijimos, es igual en el sexo femenino y en el sexo masculino.
Lo mismo ocurre tanto en el sexo femenino como en el masculino, ocurre igual en la mama puberal, ¿sí? Posteriormente, en el caso del varón, la testosterona que comienza a producirse en los testículos va a actuar sobre las células mesenquimales de la glándula mamaria para inhibir el desarrollo adicional de estas. Por el contrario, en la mujer, los estrógenos van a estimular el desarrollo de las células mesenquimales o estromales y así la glándula va a aumentar de tamaño, sobre todo por proliferación del tejido adiposo interlobulillar. Por otro lado, las células epiteliales, que habíamos visto que eran como cordones que posteriormente se canalizaban, van a proliferar también y van a extender su longitud, la longitud de estos conductos y van a ramificarse dentro de lo que se llama estroma intralobulillar. En la adultez ya se ha establecido la arquitectura canalicular total de la glándula mamaria y aún así continúa teniendo cambios, ya que la mama femenina adulta va a pasar por distintos estadios de acuerdo al estadio hormonal. Destacando que durante la gestación y la lactancia es cuando la glándula mamaria desarrolla su plenitud. Posteriormente, con el cese de la estimulación de las hormonas femeninas en la menopausia, la glándula mamaria va a sufrir una involución y va a ser similar a una mama prepuberal. ¿Cuáles son los componentes histológicos que tenemos que tener en cuenta al estudiar la glándula mamaria? Por un lado, la piel, que va a tener centralmente, va a tener una especialización que corresponde al pezón y la areola. Por otro lado, vamos a tener al parénquima mamario y en tercer lugar al estroma mamario. Con respecto al parénquima mamario, tenemos que recordar que esta glándula está conformada por conductos y los conductos se llaman, de mayor a menor, conductos galactóforos, conductos extralobulillares, conductos intralobulillares y los conductillos más pequeños o terminales que van a finalizar en los alvéolos mamarios. Todo este parénquima glandular mamario va a estar inmerso en un estroma, como toda glándula. El estroma, en este caso, va a ser de tejido conectivo y tejido adiposo en diferentes cantidades. En este esquema empezamos a observar lo que estuvimos hablando de las características histológicas, ¿no? Tenemos la piel, el pezón, la areola a su alrededor y dijimos que la glándula mamaria es un conjunto de glándulas túbulo-alveolares. Está compuesta por 15 a 20 lóbulos que están separados uno de otro por tabiques de tejido conjuntivo o tejido fibroso. Cada lóbulo, a su vez, se divide en lobulillos o unidades ductolobulillares terminales que vamos a ver cómo están compuestas más adelante. Cada uno de estos lóbulos va a desembocar en un conducto galactóforo. La glándula mamaria tiene aproximadamente 12 a 15 conductos galactóforos. En estas microfotografías vamos a poder observar las características de la piel y el pezón de las glándulas mamarias. Tenemos que recordar que la
piel está revestida por la epidermis, que en este caso estamos observando un corte de pezón y observamos que la epidermis tiene una forma rugosa con papilas pequeñas y en el espesor del pezón vamos a observar cómo desembocan los conductos galactóforos. La piel de la glándula mamaria es rica en anexos cutáneos, como podemos observar acá, una glándula sebácea, más rica aún a nivel de la areola. Y alrededor del pezón también vamos a encontrar músculo liso que colabora en la erección del mismo. O sea que si observamos una fotografía de la glándula mamaria de la región del pezón, vamos a observar estas características. Esta epidermis que tiene pequeñas entradas, papilas dérmicas, vamos a encontrar los conductos galactóforos y si vamos a mayor aumento observando la epidermis, vamos a observar la presencia de glándulas sebáceas y de músculo liso, que es el músculo erector del pezón. En esta microfotografía panorámica de la glándula mamaria podemos observar las características de la glándula con su parénquima representado por estos islotes de conductillos que son las unidades ductolobulillares terminales, los lobulillos, y entre ellas, entre los islotes que conforman el parénquima de la glándula, entre ellos vamos a encontrar el estroma. ¿Sí? El estroma puede ser extralobulillar, como observamos aquí, o puede ser el estroma que está adentro del lobulillo, por lo tanto se llama estroma intralobulillar. El estroma extralobulillar es de tipo conectivo denso con lóbulos adiposos. En cambio, el estroma interlobulillar está conformado por tejido conectivo laxo. Si nos acercamos un poquito más y observamos a mayor aumento la unidad ductolobulillar terminal o lobulillo, vamos a observar que está conformado por el conductillo intralobulillar, el conductillo terminal que termina en estos sacos ciegos que se llaman alvéolos o acinos mamarios. Esta porción del parénquima mamario está rodeado por un estroma característico que se llama estroma intralobulillar especializado. Acá podemos observar en modo esquema y en una microfotografía teñida con hematoxilina y eosina las características del lobulillo mamario. Entonces vemos el conductillo intralobulillar y los alvéolos o acinos mamarios. Y podemos darnos cuenta que este lobulillo tiene una forma ovalada. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque este estroma que rodea al lobulillo es de tipo tejido conectivo laxo, a diferencia del tejido conectivo denso y adiposo que lo rodea. ¿Por qué le llamamos a este estroma que está dentro del lobulillo? Lo llamamos especializado. ¿Por qué se les ocurre? Bueno, es especializado porque este estroma de tejido conectivo laxo que compone el lobulillo mamario responde a las hormonas femeninas. Esta diapositiva es un esquemita muy sencillo que nos permite simplificar la unidad ductolobulillar terminal
que estaría conformada por el conductillo terminal y el alvéolo. Nos faltaría el conductillo más hacia aquí, el conductillo intralobulillar, y rodeado por su estroma especializado. ¿Qué nos permite ver este esquemita? Nos permite ver la forma redondeada del acino y nos permite detallar sus células. El epitelio que reviste el acino es un epitelio de tipo cúbico simple y está apoyado, como todo epitelio, sobre una membrana basal. ¿Qué es esto que ven acá en colorido verde o marrón? Estas son las células mioepiteliales. Están por dentro de la membrana basal y por fuera de las células secretoras que forman el epitelio del acino mamario. Estas células mioepiteliales rodean al acino y tienen capacidad contráctil. ¿Cuál va a ser su función? La función va a ser contraerse para impulsar el contenido del acino hacia los conductillos y conductillos intralobulillares y luego a los conductos extralobulillares y a los conductos galactóforos. ¿Cuál es la secreción del acino? La leche, la secreción láctea. Ahora vamos a ver las características morfológicas que tiene la glándula mamaria femenina en el periodo fértil de la mujer. Ella va a sufrir diferentes cambios. Este es un esquema, un dibujo de una glándula mamaria inactiva. Aquí podemos ver, para que ustedes se imaginen, tenemos el conducto galactóforo, los conductos extralobulillares, los conductillos intralobulillares que terminan en estos fondos ciegos que son los alvéolos, y vemos como pocas ramificaciones en los conductos. Este es el estado de mama inactiva o mama gestacional, no gestacional, perdón. Y aquí vemos en el esquema el estroma intralobulillar, el estroma extralobulillar y el acino con sus conductos redondeados y el epitelio de los acinos y de los conductos de tipo cúbico simple. En este esquemita que vemos de este lado podemos ver cómo esto va a cambiar en la mama durante la gestación y durante la lactancia. Ahora vamos a ver las próximas fotografías o esquemas para ver cómo van cambiando y cuáles son esos cambios. En este esquemita vamos a seguir guiándonos por este costadito cómo va cambiando el parénquima mamario y de este lado vamos a ver el esquema. ¿Qué ha pasado aquí? Acá ha ocurrido que los conductillos mamarios van a sufrir un alargamiento y van a ramificarse. Además de los conductillos que se ramifican y se alargan, los acinos y sus células también proliferan. Esto da lugar a un volumen mayor del parénquima mamario con respecto al estroma. Pueden darse cuenta que aquí tenemos unidades ductolobulillares más desarrolladas. El epitelio durante esta fase de la glándula mamaria va adquiriendo otras características también. El epitelio va haciéndose un poquito más alto y si ustedes lo vieran, que ya vamos a ver una foto más adelante, lo vieran a mayor aumento, van a ver que el citoplasma de estas células secretoras va apareciendo como apolillado con presencia de microvacuolas porque ellas se van cargando en su citoplasma el producto de la secreción. Si pasamos ahora al esquema de una glándula mamaria durante la lactancia, vamos a ver que los alvéolos
han aumentado su luz, han aumentado su tamaño y ocupan prácticamente todo el parénquima, desplazando al estroma. Y aquí podemos observar dentro de la luz de los conductillos y acinos esta sustancia de colorido eosinófilo, de tinción eosinófila, que corresponde al producto de secreción, a la secreción láctea de la glándula mamaria. Si vamos un poquito más a mayor aumento, podemos ver que las células, como yo les dije, empiezan a cargarse de vacuolas en su citoplasma que luego van a liberarse a la luz para elaborar así la secreción de la glándula mamaria. Esto es en cuanto a un esquema. Y en la próxima fotografía vamos a ver los cortes que esquematizan estas fases por las que puede transcurrir la mama adulta femenina. Con este esquema yo quiero que ustedes recuerden el mecanismo de secreción láctea. Tienen que saber que la secreción láctea tiene dos componentes y las células del acino sintetizan dos productos distintos, ¿sí? Y utilizan mecanismos distintos para liberar su secreción hacia la luz. Por un lado tenemos la secreción merocrina. Esta es la responsable del componente proteico de la secreción láctea que se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células secretoras, se envasa en pequeñas vesículas que se liberan a la luz por fusión de sus membranas. Esta es la secreción merocrina para el componente proteico de la leche. Pero la secreción láctea tiene también un gran componente graso. Y el componente graso se denomina secreción apócrina, la cual se dispone como inclusiones lipídicas libres dentro del citoplasma de la célula secretora que van confluyendo, se van uniendo uno a otro para formar grandes glóbulos o vacuolas de grasa dentro del citoplasma de la célula, que van empujando al núcleo hacia la basal y al liberarse, junto con esta inclusión lipídica, va a liberarse una porción del citoplasma de la célula. Entonces tienen que recordar que el mecanismo de secreción láctea es doble: merocrina para la porción proteica de la leche y apócrina para la secreción grasa de la leche. En esta última foto vamos a ver fotografías que teñidas con hematoxilina y eosina van a hacer la diferencia del parénquima y estroma mamario durante las diferentes fases por las que va pasando la glándula mamaria femenina adulta. Esta es una fotografía en la que observamos el acino, el lobulillo mamario en estado inactivo. Podemos ver los conductillos de pequeño tamaño, el estroma especializado que es de tipo laxo, el estroma intralobulillar, y rodeando a ellos podemos ver el estroma extralobulillar que es de tipo tejido conectivo denso. Acá nos faltarían ver los lobulillos, los glóbulos de los adipocitos. Esta es una microfotografía que ejemplifica la glándula mamaria en estado inactivo. En esta foto, no muy simpática, podemos observar la mama durante la gestación. Acá podemos ver cómo los acinos han proliferado, hay mayor cantidad de parénquima, se han proliferado, aumentado en longitud, además se han ramificado y han aumentado en volumen.
Estas células ya dejan de ser cúbicas y se vuelven cilíndricas porque acumulan en su citoplasma los productos de la secreción, algunos de los cuales ya vemos en las luces de la glándula. Aumenta mucho el componente parenquimatoso sobre el estroma mamario. Y en la última fotografía podemos observar a gran aumento cómo ya no queda casi estroma intralobulillar entre acino y acino. Los acinos son de gran tamaño y están revestidos por estas células que tienen el citoplasma apolillado de tantas vacuolas. Estas vacuolas corresponden, como describimos recién, a los componentes de la secreción mamaria o de la leche, el componente proteico y el componente adiposo. Fíjense la diferencia que existe entre la glándula mamaria en estado inactivo y una glándula mamaria completamente desarrollada durante su función de lactancia. Bueno, espero que les haya sido agradable y si bien es una síntesis de lo que representa la glándula mamaria, de sus componentes y de sus múltiples variantes, espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil y que con ello aprendamos cómo es la glándula mamaria desde el punto de vista histológico. Los saludo a todos, que tengan un muy lindo día. Hasta luego.